Bien, mis hermanos, pues continuamos con nuestro gran tema de la gracia divina. Eh, Hasta ahora voy a recapitular un poco de lo que hemos estado hablando en las semanas pasadas para tener un buen contexto en el arranque del tema y del estudio de esta semana. Hemos definido de alguna manera clara, eh, práctica, el tema de la gracia o el concepto de la gracia. La gracia es un poder que proviene de Dios, no procede de los hombres. Juan 1:17 nos dice que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo es un favor inmerecido, sino que hay esencia de la manifestación del poder de Dios en la gracia para la salvación del ser humano. ¿De qué manera nos beneficia esa gracia? Hemos platicado de eso también. Hemos aclarado que no solamente para salvarnos, como en una especie de formato de simple declaración de salvación. Los que de ustedes les tocó jugar de niños eh, a las escondidas, recordarán que había un estilo de juego donde el que estaba escondido podría correr hasta el lugar en que se situaba la base, y si tocaba la base antes que eh, el, la persona que los perseguía, eh, podía salvarse. Pero también había una regla que a veces se ponía o se quitaba en los juegos, donde alguien declaraba salvación por mí y por todos mis amigos, ¿no? A veces, lo digo con esa simpleza relativa a ese juego, porque a veces las personas quisieran contemplar la salvación divina como ese simple juego, como si yo repito unas palabras pues, bíblicas, pero en realidad a manera de magia, y me declaro salvo y entonces ya soy salvo. Y si algún pastor o algún predicador famoso me dice que soy salvo y que mi nombre está escrito en el libro de la vida, pues salvo soy. Pero no es así. Bíblicamente hablando, Dios nos salva con su gracia divina por medio de transformar nuestro corazón. No es una simple declaración, no es una simple oración, tema del que hablaremos con mayor claridad el día de hoy. Hemos enseñado también que Dios, por medio de su gracia, es decir, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su intervención a favor de los seres humanos ante el Padre, pasó por alto los pecados anteriores y son efectivamente perdonados para quien se arrepiente. Pero Dios hace del corazón del hombre un nuevo corazón. Tito 2:11-12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por lo tanto, la gracia es ese poder de Dios que fue manifestado para quitar la vida pecaminosa y establecer la vida justa. Y aunque esto no es algo automático, no se ve la vida justa al siguiente instante de que comenzamos a oír la palabra de Dios. Sí es una realidad, sucede progresivamente en la vida de todos los creyentes a lo largo del tiempo. Dios obra con su gracia, salvándonos de una manera progresiva. ¿Somos salvos desde que creímos? Sí, claro, pero es difícil estimar el momento preciso en el que creímos, para ser sinceros, porque poco a poco la palabra de Dios va obrando a nuestro ser interior, y para ello recordarán que pusimos una metáfora, un ejemplo metafórico de cómo el hacha poco a poco va penetrando en el árbol hasta lograr que el árbol caiga.
pero no es desde el primer hachazo que el árbol cae. No podríamos decir que el último hachazo lo tumbó porque sin todos los demás hachazos, el último hachazo no lo podría haber tumbado. El conjunto de todos esos hachazos tumbó el árbol. Así es, el conjunto de todos los momentos en los que Dios obra en nuestro corazón con su palabra lo que nos salvan. No podemos asegurar cuál de esos momentos fue el que hizo de manera muy precisa que comenzáramos a creer, pero el conjunto de todos ellos nos hicieron creer. Espero estarme explicando en ese sentido. Y hablábamos también hasta ahora, o hemos dicho hasta ahora, que verdaderamente el hombre necesita un nuevo corazón y para ello pusimos la metáfora de la siembra. Y decíamos cómo, aunque una semilla sea muy buena, si se deposita en una tierra que no es fértil, no va a producir el fruto adecuado. Por lo tanto, veíamos, bíblicamente hablando, que si el corazón es malo, pues como un árbol malo va a producir pecado, es decir, malos frutos, pero si el corazón es bueno, como un árbol bueno, va a producir obras justas, es decir, buenos frutos. Y Dios prepara nuestro corazón para que penetre su palabra. Y eso es lo que justamente transforma nuestro corazón de ser malo, es decir, pecaminoso, a ser bueno, es decir, justo. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza permanente, constante, quiero decir, en cualquier lugar, que no está produciendo de manera progresiva un nuevo corazón en el hombre, créame, no es la completa doctrina de la gracia. Cualquier cosa menos que un corazón nuevo no es salvación, no es salvación bíblica. Eso nos tiene que quedar muy claro. Ya hemos dicho también que la gracia vino del Señor. ¿Cómo llega la gracia a la vida de una persona? También hasta ahora lo hemos platicado. Hemos dicho que es por medio de la predicación del Evangelio y usamos la referencia de 1 Corintios 1:21. Espero que lo recuerden y lo tengan presente, que por medio de la locura de la predicación, que para el mundo es locura, pero para el que se salva es verdad de Dios, es la verdad de Dios que llegamos a estrechar y amar profundamente. Esas verdades se anuncian por medio de palabras, no hay otra forma. Así es como Dios previó nuestra salvación. Y entonces platicábamos también de que el nuevo nacimiento siempre se suscita por la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, como lo dice el apóstol Santiago. Y también el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y también dijimos hasta este momento, o hemos enseñado, cómo es que una persona puede recibir entonces la gracia de Dios. Y poníamos esa metáfora, basándonos en el estudio del hermano Arturo Dappen. Así como el motor ejerce su fuerza sobre las ruedas a través del eje, de la misma forma, nosotros vemos que la gracia de Dios eh, es ese poder, es esa fuerza que se transmite al hombre por medio de las palabras. El que recibe las palabras recibe la gracia de Dios. Y Jesucristo nuestro Señor, Mateo 10:40, dijo, el que a vosotros recibe, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí recuerdan eso? Entonces no estamos hablando de recibir al predicador como tal, porque él envió a sus apóstoles y así lo ha hecho a lo largo de todos estos siglos, enviando a su iglesia, a los que somos representantes de su verdad, de la fe, del reino de los cielos, mensajeros de Dios. No se trata de recibirlos como con un conjuro, no es repetir ciertas palabras. Si no era decir Jesús, ven a mi corazón, menos iba a ser decir Pablo, ven a mi corazón, o Pablo, el que envió Jesús, ven a mi corazón. ¿Cuál sería la fórmula? Si esto se tratara de repetir ciertas palabras o hacer una oración específica. Edgar, el que predica de Pablo, a quien envió Jesús, ven a mi corazón, suena tan ilógico, tan absurdo.
porque así lo es, en verdad. Es ilógico y es absurdo pensar que se trata de repetir ciertas palabras específicas o decir, Jesús, ven a mi corazón y por eso Jesús vendrá a mi corazón. Yo no recibo a Jesús por medio de decir, Jesús, ven a mi corazón. Yo recibo a Jesús por medio de escuchar sus palabras, asimilarlas, comprenderlas, aplicarlas en mi vida, es decir, obedecerlas, y que formen parte de mis pensamientos, que afecten mi vida, mis pensamientos, por lo tanto, mi forma de ser. Así es como recibo a mi Señor Jesucristo. Y hemos dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el Evangelio se entrega en forma de palabras. El que recibe las palabras que Cristo mandó predicar de su Evangelio, recibe a Cristo. No hay otra forma. Bien, la actitud que la persona tiene hacia la palabra de Dios es la actitud que tiene hacia Dios mismo. Eso tiene que quedar muy claro. Lo dije hace 2 semanas y lo quiero repetir contundentemente para que sea una especie de eh, precedente en todo el tema de la gracia de Dios. La actitud que una persona tiene hacia la palabra de Dios es la actitud que la persona tiene hacia Dios mismo. Eso debe quedar muy claro. Muchos quieren que Dios les hable por medio de señales y prodigios, pero Dios envió su palabra. Y ustedes para eso podrán recordar lo que Jesús dice a los incrédulos en Lucas 16, 29 y 21. Si no oyen a Moisés, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Recuerdan? Mándalos que hablen a mis hermanos. Manda a Lázaro que hable a mis hermanos para que crean. Lucas capítulo 16. ¿Qué responde el padre Abraham? Si no oyen, tienen a Moisés y a los profetas. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se los dijera una persona que resucite de entre los muertos. Bien, excelente. También platicamos hasta ahora de la gracia de Dios, qué es lo que realmente hace en la vida de una persona que recibe las palabras del Evangelio. Y les decía, hermanos, que las palabras de Cristo tienen el poder de transformar los pensamientos del corazón. Eso es lo sorprendente, ahí es donde está el milagro. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo pueden realmente cambiar de duda en fe, de inmundicia en virtud, de ignorancia en conocimiento, de lujuria en dominio propio, de enojo en paciencia, de irresponsabilidad en piedad, de egoísmo en afecto fraternal, de enemistad en amor, etc. El Evangelio consiste en esas palabras y esa es la manifestación de la gracia divina. Los que no creen esas palabras no pueden cambiar. Sus pensamientos tendrán que seguir igual. ¿Sí? Y entonces platicábamos también y dejamos claro la relevancia de creer, pero creer no es un aspecto de simple credulidad, como hace un momento lo platicábamos eh, en, el, en el tiempo de los cantos y las participaciones. No es un aspecto de simple credulidad. Quiero hacer un breve paréntesis para ahondar un poquitito más en este tema antes de continuar. Y esto lo digo basándome en una enseñanza explicada de una manera tan ágil, tan inteligente por parte del hermano John Stott, que verdaderamente me impactó. Y, y es que muchas personas en la religión, o desde una perspectiva religiosa, para ser más preciso, ven la fe o contemplan la fe como un aspecto de mera credulidad. Basta con que yo lo crea y lo crea fervientemente para que suceda, ¿no? Quieren aplicar los aspectos de la fe en el ámbito terrenal de una manera astuta o dinámica, eh, incluso a manera de amuleto, y eso es incorrecto. Cuando hablamos de la fe bíblica para nuestra salvación,
más nos referimos a la confianza en Dios que a un aspecto de mera credulidad. Eh, yo he puesto algunos ejemplos en la iglesia relativo a esto y creo que valdrá la pena ahondar un poco más en ello en algún momento. Pero por ahora quiero decirles que se puede demostrar claramente que no basta con alguna determinada creencia que alguien tenga. Si esa creencia no se basa o no se finca en un conocimiento que produzca confianza en el corazón. Ejemplo, si usted ve una silla que a simple vista se ve destartalada, muy quizá antigua, y al tocarla se mece por todos lados la silla, digamos una silla de madera, ¿se sentaría usted con toda confianza sobre esa silla? Vamos, estoy hablando de una silla que al moverla aparenta que se puede caer, ¿no? Destrozar. Usted desde que ve la silla la ve así, vieja, como todas flojas las tablas, la toca y se mece la silla por todas partes. ¿Se sentaría usted con confianza sobre esa silla? No, la verdad es que no. Pero usted llega normalmente a las sillas de su comedor, que es un buen ejemplo, casi todos lo hacemos, y no se pone a pensar si la silla de su comedor está buena o no, simplemente se sienta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Contra una silla que a todas luces parece verse mal. Porque hay una experiencia previa. No me importa que el conocimiento que se dio de la silla de su comedor se basó en experiencias. Ese no es el punto. El punto es que usted conoce que las sillas de su comedor están buenas y le sostienen. Pero usted ve esa otra silla que se ve en mal estado y usted no la conoce como para sentarse en ella. Luego a veces podría usted sorprenderse de ver que una persona que vive en esa casa donde la silla se ve así, llega y se sienta con toda confianza y la silla también le sostiene a pesar de que se veía tan mal. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento, el conocimiento, el conocimiento. Esa es la confianza que nosotros podemos tener en algo o en alguien, el conocimiento. Cuando usted no conoce a una persona, no haría un negocio con esa persona sin conocerla, porque no tiene confianza. Se aplica en todos los aspectos de la vida y eso es lógico, tiene sentido. La fe no está peleada con la razón, no, por ningún motivo. No, de hecho, la fe se basa en la razón. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, ¿por qué confiamos en Dios? Como dice el Antiguo Testamento, como dice el salmista, confiamos en Dios porque le conocemos. Entonces, la verdadera fe bíblica para salvación es igual, es exactamente igual. No se trata de credulidad en algo que ignoramos. De hecho, está muy mal interpretado la definición de la fe en Hebreos. Después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Excelente. Pero eso no es un sinónimo de creer en algo que ignoro. No es así. Por supuesto, se trata de creer en algo que no podemos ver porque no se ha materializado o nos podríamos referir perdón, podríamos hacer referencia a Dios que nuestros ojos no lo pueden ver, pero eso no significa que no le conocemos. Por el contrario, hay tantas evidencias que Dios ha dejado de sí que sí le conocemos y podemos conocerle. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, etcétera. Dios se ha revelado y ha dado a conocer su grandeza, su gloria, sus atributos por medio de la creación, por medio de las cosas hechas.
Y eso no lo podemos ignorar en tema de salvación. No lo podemos ignorar. Dios escribió de sí. Dios dio a conocer su grandeza y su gloria a través de las cosas visibles. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por la creación del mundo. Entonces, verdaderamente, todo eso tiene que ver con la fe para salvación. No es credulidad en algo que ignoramos, no por ningún motivo, por el contrario, es confianza en algo que conocemos. Entonces, se trata de conocer a Dios, el Dios que creó el universo, el Dios que ha dado razón de sí a través de majestuosas obras que ha hecho, ahora conocerle en el plano más íntimo de su revelación más especial a través de Cristo por medio de su palabra a nuestro corazón. Y es entonces como puede aumentar nuestra fe. ¿Credulidad? No. Confianza en Él. Confianza en Él. Para que tengamos por ciertas sus promesas. Para que anhelemos imitar sus atributos de carácter. Para que anhelemos que sea elevado nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos, al nivel de su justicia y queramos poner en práctica. Deseemos ser embajadores, representantes de su justicia, independientemente del egoísmo que nos rodea en la tierra. También dijimos cómo se le llama a ese proceso de transformación. Bíblicamente hablando, se usa una metáfora en la escritura, un nuevo nacimiento, ¿recuerdan? Y es verdad, es una renovación, regeneración de nuestro ser interior, pero otra vez, no es algo mágico, es a través de su palabra. Y estuvimos enseñando versículos al respecto, incluyendo el de Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz. Es viva. La palabra de Dios es viva y engendra un nuevo nacimiento en el ser humano, produce vida. La palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Dios verdaderamente obra por medio del poder de su palabra. Usa la misma palabra para transformar nuestro corazón y nos permite ser un nuevo ser. Finalmente, llegamos hasta el punto donde nos quedamos semanas anteriores y es muy interesante preguntarnos qué tiene que ver la verdadera gracia de Dios con la típica oración del pecador, que hasta cierto punto he venido dando muchas reseñas de este tema. Es muy importante aquí aclarar que si hablamos de un corazón desde una perspectiva espiritual, es algo invisible, no estamos hablando de nuestro corazón de carne que pudiera tener algún problema de salud y que necesita atenciones médicas, ¿no? Sino estamos hablando de el centro de nuestro ser interior, donde se suscitan precisamente nuestros pensamientos, desde donde surgen manifestaciones de nuestras actitudes, donde se alojan nuestras más profundas motivaciones, el corazón, es decir, quienes somos internamente. Entonces, es muy importante comprender que no se puede recibir así como mágicamente a un Cristo invisible en un corazón invisible para tener una credulidad también invisible que nos salva de manera invisible. Esto es solo religioso, es un movimiento carismático no bíblico.
No tengo nada en contra de un carismatismo bíblico. Estoy hablando de un carismatismo no bíblico, alejado de la realidad. Esa doctrina no es parte del Evangelio. El verdadero recibir a Cristo se trata de recibir su palabra, palabra a la que todo mundo tiene acceso, que todo mundo puede buscar, leer, oír. Bueno, me refiero en el sentido material práctico, porque yo sé que hay países y regiones donde se prohíbe la Biblia, pero me refiero a que son palabras a las que el ser humano tiene acceso para creerlas y poderlas aplicar en su vida. Una vida que también está a la luz del mundo, que el mundo la puede ver, no es algo invisible. Sí, recibir a Cristo consiste en conocer sus palabras, todo mundo alcanza a ver, no es algo invisible, en una vida que también todo mundo puede ver, no es algo invisible, y que va a producir cambios que todo mundo podrá ver, que no serán invisibles. Se puede ver claramente el fruto de quien realmente ha recibido a Cristo, pero también se puede ver claramente la evidencia o fruto de quien no ha recibido a Cristo en su vida. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no ama a su hermano, es decir, no se ha manifestado el amor de Dios en él, no es de Dios. En la Biblia nosotros vemos que ese tipo de mentalidad o doctrina o práctica de culto o de religión, de recibir a Cristo por medio de una oración en el corazón, eh, no está registrado en la Biblia. La Biblia desconoce este tipo de conductas, pero hay abundante testimonio en las Escrituras de lo que los creyentes sí hacían para recibir a Cristo de verdad. Y era reflexionar en mensajes, en palabras, eh, en predicaciones entregadas en forma de palabras, arrepentirse de acuerdo con esa palabra que escuchaban, bautizarse como símbolo de haber creído y comenzar a obedecer, quiero decir, las enseñanzas de Cristo conforme al mensaje que escucharon. Ese era el recibir a Cristo. ¿Qué haremos después de escuchar una predicación donde se les muestra el pecado y se les revela su condición ante Dios, donde el ser humano pudiera preguntar, y vemos reseñas de esto en el libro de los Hechos y también en los Evangelios? El ser humano no le queda otra que preguntar, de acuerdo, ahora veo mi condición, ¿qué debo hacer? Y la respuesta de los apóstoles o la respuesta de Cristo nunca fue, cierra tus ojos y repite después de mí. Jamás, nunca, no hay un solo registro en la Biblia de Cristo o los apóstoles, ni tampoco en las siguientes generaciones de los padres de la iglesia. No hay una sola reseña de alguien que dijera, cierra los ojos y repite después de mí. Después de haber escuchado la predicación, ¿qué hacemos? Cierra los ojos y repite después de mí. O vengan acá al frente y yo los voy a guiar para que repitan una oración y se pongan así a cuentas con Dios. Jamás. Muchas veces cuando yo he estado enseñando esta verdad en diferentes lugares, la gente me ha preguntado, entonces, ¿cómo le enseñamos a las personas que están escuchando por primera vez el Evangelio a acercarse a Dios o a orar si no saben hacerlo? Y recuerdo en particular una experiencia muy interesante que vivimos mi familia y un servidor en Houston, Texas. Fuimos a predicar con otras familias a unos departamentos, estando de visita, de vacaciones en Houston. Nos invitaron a una campaña
para ir a predicar a unos departamentos de hispanos y fuimos. Y fueron varias familias y también iba una familia de unos misioneros mexicoamericanos que estaban en una misión en algún lugar de México, pero en ese momento estaban de visita en Houston también. Estábamos entre todos ahí participando. Yo di un mensaje, prediqué a un grupo numeroso de familias que bajaron a una explanada ahí entre los departamentos. Y entonces el ambiente se puso muy bonito porque la gente estuvo muy atenta, compungidos con el mensaje. Y yo terminé de predicar y había verdaderamente muchas personas conmovidas con el mensaje. Y terminé y dije, bueno, gracias a todos por escuchar. Yo les animo a que busquen a Dios mientras puede ser hallado, oren, busquen un lugar a solas para platicar con Dios, ponerse a cuentas con Él. También les aconsejo que se reúnan con otras personas que tienen fe, asistan a una iglesia cristiana de ser posible. Si no tienen una Biblia, busquen una Biblia. Aquí mis hermanos traen Nuevos Testamentos, pero busquen una Biblia completa, comiencen a estudiar la Biblia y a considerar de aquí en adelante en sus vidas de una manera eh, diferente la presencia de Dios. Necesitan ustedes reconocer cuán alejados han estado de Dios y cuánto necesitan de Él. Y voy a seguir aquí y también mis amigos que vienen conmigo, levanten la mano los que vienen conmigo, levantaron la mano todos los que andaban predicando conmigo, que éramos un grupo grande. Pues todos seguimos aquí, si alguien tiene dudas, estaremos aquí para aconsejarles. Y que Dios los bendiga. Terminé. Y voy a hacer una oración y hice una oración general. Y listo. Inmediatamente percibí que varias personas de las que iban con nosotros, de otras familias y de otros grupos, estaban muy inquietos. ¿Por qué no hice un llamado? ¿No? ¿Por qué no llamé a la gente al frente para que repitieran conmigo una oración, incluso a unísono, todos los que estaban ahí que habían creído? Como si yo hubiera desperdiciado una gran oportunidad de que se salvaran ahí decenas de almas. Lo que pasa es que la Biblia nos enseña que en ese momento pudieron estar recibiendo a Cristo sin manipulaciones mías muchas de esas personas. Quienes de esas personas escucharon el mensaje del Evangelio verdadero y lo creyeron, probablemente en ese momento comenzó una obra de Dios en sus corazones, que tardaría el tiempo que Dios previera con cada uno de ellos o tenga previsto. Ahí van los hachazos, uno tras otro, hasta que se rindieran ante Dios esas personas. Para mí, el que creyó las palabras ya había empezado el proceso de recibir a Cristo. Pero el ámbito religioso que nos rodea, el ámbito religioso cristiano y muy orientado al carismatismo y pentecostalismo, pero no solo quienes tienen fuertes ideas del carismatismo, también otros grupos lo practican así, en la predicación del Evangelio, quieren recoger el fruto como si ellos fueran Dios en ese momento. Quieren ir y palomear nombres de personas y regresar a su iglesia y decir, 137 personas recibieron a Cristo, gloria a Dios. Pero hermanos, no es así. Incluso les digo, se acercó conmigo la esposa de uno de la familia de los misioneros para decirme, hermano, quiero pedirle por favor que aconseje a este hombre porque tiene dudas y ha creído, le llamó mucho la atención su mensaje y yo estuve platicando con él, pero para que usted lo guíe para recibir a Cristo, me dijo. Le dije, le agradezco mucho, yo platicaré con él. Pero me di cuenta que se quedó ahí, escuchando qué pasaba. Entonces, yo empecé a platicar con él, insistir en el mensaje, hacerle algunas preguntas, qué le había parecido el mensaje, cuál era su postura.
Y la persona, pues, manifestaba haber creído que teníamos razón y que le interesaba mucho. Entonces yo le aconsejé que buscara a Dios en lo personal y a solas, que orara, que comenzara a leer la Biblia. Le empecé a dar consejos así. Y finalmente, pues, me despedí de mano. Le dije, aquí sigo si hay cualquier otra inquietud. Y me dio mucho gusto. Gracias a Dios porque tienes esos deseos de poner en orden tu vida ante Dios. Inmediatamente percibí que estaba muy inquieta, muy desesperada la esposa del misionero. Fue y habló con su esposo y entonces más adelante me di cuenta que el esposo fue y lo buscó y lo hizo hacer la oración. Bueno, eh, etcétera. Yo quiero que sepan, hermanos, que pudiéramos hacer cosas así, que la gente que cree, que escuche el mensaje del Evangelio y lo cree, cierre sus ojos con nosotros y repita una oración, pero eso no significa recibir a Cristo. Muchos que han hecho esa oración no recibieron a Cristo. Y muchos que no hicieron esa oración recibieron a Cristo. En verdad lo recibieron porque escucharon su mensaje, lo creyeron y lo pusieron en práctica. Recuerdo que esa tarde noche fuimos a otra colonia, al hogar de una persona que abrió las puertas de su casa a darles una plática también. Y seguían con nosotros, pues, estos misioneros, la familia de misioneros y otras personas más. Ellos seguían ahí con nosotros. Y yo notaba que el misionero seguía muy inquieto conmigo, muy, muy inquieto, inquieto, inquieto. Hasta que llegó un momento en que no se pudo aguantar y aún delante de personas que por primera vez escuchaban la palabra, pues empezó medio a cuestionarme. Oye, pero ¿por qué ustedes no hacen la oración? ¿Y por qué no guían a las personas a la oración? Entonces yo le empecé a responder sus cuestionamientos con preguntas. Yo no tenía que justificar lo que yo estaba haciendo porque yo estaba actuando con los límites que Dios me pone a mí. Yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no puedo traer a una persona y decirle, repite esta oración, dile a Dios esto. ¿Yo por qué haría eso? ¿Qué autoridad tengo yo para decirle a alguien, repite, dile a Dios esto y así serás salvo? ¡Qué locura! ¡Qué inconsciencia! ¡Qué ignorancia! Yo tengo un límite. Mi límite es anunciar el Evangelio y esperar a que Dios haga su obra. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Eso mismo hizo Cristo. Eso hicieron los padres de la iglesia. ¿Somos nosotros en esta época más grandes que Cristo, que los apóstoles y los padres de la iglesia? ¡Qué locura! ¿Por qué creemos que está bien eso? ¿Por qué la gente religiosa piensa así? Yo no tengo por qué decirle a una persona qué palabras le diga a Dios en lo secreto para buscarle o para arrepentirse. Alguien me puede decir, hermano, pero los apóstoles le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. Sí, y a esa persona yo le respondería, bueno, ya me preguntaron. Y lo que digo es, ahí está la respuesta de Cristo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes oran de esta manera, no repitiendo oraciones. Justo nuestro Señor Jesucristo en esa cátedra les decía, pues no repitan oraciones, no hagan lo que hacen aquellos religiosos que piensan que por su palabrería serán oídos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿cuál es el camino en la oración? No les dijo, esta oración tienen que repetir, sino les habló del significado de la oración. Que la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, se dirige al Dios eterno. Y entonces ello implica que quien va a dirigirse a Dios comprenda cuál es su postura frente a Dios y cuál es la de Dios, creador del universo, ante quien pretende orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De principio a fin la oración comienza tratándose de Dios, Dios en el centro. Así empieza la oración y así termina la oración. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Etcétera. Digo, no quiero dedicar tanto tiempo
para hablar de la oración en particular en esta mañana. En otro momento podríamos volver a platicar de todo el significado de la oración del Padre Nuestro, pero porque no es el tema y no me quiero salir, pero tiene que quedar muy claro que Jesús no dijo una oración a repetir. Jesús dijo en qué consiste la oración. Eso fue lo que les dijo a sus discípulos. Y de otra forma, lo que hemos visto a lo largo de toda la Escritura es que orar es hablar con Dios. Y cuando Dios ha obrado en nuestro corazón para mostrarnos nuestro pecado, no se necesita que alguien más me diga. No necesito que alguien más me cuelgue palabras en mi boca para comunicarme con el Dios a quien por años rechacé o profané su nombre con mi vida y actitud. No es necesario. Para eso está la obra de Cristo. El que es el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No necesitamos a alguien más metiendo las narices entre el perdido y Dios que está obrando en su corazón. Espero estar siendo claro en ese sentido. La Biblia no nos habla de una oración tal, de repetir una oración, ni tampoco a los evangelistas, ni a los apóstoles antes, ni hoy a los eh, representantes de Cristo en la iglesia, en cualquier lugar del mundo. Dios no nos mandó jamás, jamás a guiarlos a repetir una oración o no nos dio una fórmula para salvarlos. De hecho, nosotros no salvamos a nadie. Es muy importante que eso nos quede claro. La oración de fe es la que salga del corazón del que está perdido, guiado por el Espíritu Santo, suplicando a Dios su perdón como Él pueda, con sinceridad, después de haber creído las palabras del Evangelio. Créame, ahí hay salvación, sin ninguna manipulación humana. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Qué relación tiene el Espíritu de Dios con la gracia divina que transforma el corazón del creyente? Bueno, Dios ungió a los apóstoles con su Espíritu para que predicaran el Evangelio, hermanos. En verdad lo hizo. ¿Puede alguien predicar el verdadero Evangelio de la gracia divina, bíblica, sin el poder del Espíritu Santo? ¿Puede alguien recibir, ahora sí, específicamente, el Evangelio de la gracia divina sin el poder del Espíritu Santo? A las personas que creen, bueno, creen por obra del Espíritu Santo. Y las que no creen, Dios les ha permitido resistirles hasta ese momento. El otro día, no recuerdo si lo dije en estas conferencias que estoy compartiendo de la gracia, o si adicionalmente alguien me preguntó, me sacó el tema, alguien en mi familia o algo así, pero alguien me decía que, pues, ¿qué hace el ser humano? O sea, que Dios pues, pone lo suyo, su palabra, pero se supone que decían, alguien me decía que se supone que el ser humano, o sea, también tiene que hacer algo, ¿no? Poner de su parte. Y yo le decía, sí, justo lo que nosotros ponemos de nuestra parte es resistirnos. Lo que normalmente hacemos los seres humanos al escuchar el Evangelio es resistir a Dios. Eso es lo que ponemos de nuestra parte, estar rechazando a Dios, estar obstinados en nuestra manera de pensar y ser. Eso es lo más que nosotros ponemos en el proceso de la salvación. Y entonces, ¿qué hace Dios? Vencernos. La metáfora de los hachazos, uno tras otro, hasta que el árbol cae, hasta que Él nos vence con su poder. ¿Por qué algunas personas logran perseverar en su rechazo del verdadero evangelio? Porque Dios así se los ha permitido en su soberanía. Entiéndanlo.
¿Y por qué otras no? Porque Dios no se los ha permitido en su soberanía y los ha llevado en ese momento conforme a la supremacía de su ser en su omnisciencia, una inteligencia que ninguno de nosotros jamás podríamos alcanzar. Así ha obrado, sin pedirle permiso a nadie y sin tomar consejo de nadie. Así ha obrado Dios. Para algunos no permitirles seguir resistiéndole y a otros permitirles prosperar en su rechazo. Soberano. ¿Está la soberanía de Dios también de por medio en su salvación? Por supuesto que sí. ¿Qué hicimos nosotros los que hemos creído en el proceso de la salvación? Rechazar, resistir hasta que Dios nos venció. Oh, no, pero recuerdo un día en que yo puse de mi parte, recuerdo en que quise ir a la iglesia, que me quebranté, que quise leer la Biblia, que quise orar, que quise buscar a Dios. Sí, eso fue cuando Dios ya había terminado de preparar su corazón y la palabra ya había encontrado cabida en su corazón. Y entonces ya le había causado el arrepentimiento. Entonces ya son efectos de la obra de Dios. Usted no puso nada para salvarse. Nada, mi querido amigo. Nada, mi querido hermano. Absolutamente nada. El que puso e hizo todo en la salvación fue Dios. La función del Espíritu Santo es precisamente eso. Guiarnos a la verdad, a la palabra de Dios. Y a través de esa palabra transformarnos en nuevas criaturas. Y en verdad, la manera de ser antigua, nuestra manera de pensar, ¿qué somos? Cúmulo de nuestros pensamientos, como tanto lo he dicho. Esa manera de ser poco a poco va cambiando porque los pensamientos van siendo influenciados por la verdad de Dios. Entonces llega un momento en que ya pensamos de una manera diferente. Eso es transformación. Ese es un proceso. Y hay un momento en que en verdad la persona comienza a confiar en Dios y tomar muy en serio su palabra y su justicia y comparar su vida con la justicia de Dios y arrepentirse y reemplazar sus pensamientos por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios. Ahí está la obra del Espíritu Santo en la salvación. Podríamos hablar entonces de un momento, o sea, yo recuerdo, no, pues es que yo el 6 de mayo de 1982 a las 2 de la tarde con 5 minutos, ¿podríamos hablar de un momento así, de nuestra conversión? Hay personas que guardan una fecha en un diario. Yo les recomendaría tomar la hoja de ese diario y hacer algo más provechoso con la hoja de ese diario donde pusieron una fecha, ¿eh? Puede ser un avión, si usted tiene un nieto, un sobrinito, o algo así. No hable de una fecha, perdóneme que lo diga con tanta franqueza y tan directo. ¿Cuál fecha? O sea, ¿cuál fue el momento en el que usted se convirtió a Cristo? Cuando otra persona lo manipuló y le hizo repetir una oración, que es la mayoría de los casos de los que pudieran estarme escuchando que han creído. Yo reconozco que alguna vez también alguien me hizo repetir una oración en mi vida, pero yo sé que por ningún motivo me convertí ese día en un seguidor de Cristo. Se lo aseguro, se lo garantizo. Ahora también puedo asegurar y garantizar que yo no sé exactamente en qué día. Es más, puedo quizá, y también en eso exagerar, decir que probablemente sepa el año en que mi corazón, yo vi mi corazón ya más orientado hacia buscar a Dios. Y a lo mejor ahí pudiera no errar, pero todavía no me atrevo a afirmar que ese año me convertía en un seguidor de Cristo. Hoy soy un seguidor de Cristo. Eso sí lo sé. No hay nada que me pueda distraer, alejar, persuadir
de caminar con Cristo. Jamás me arrepentiré de vivir para Cristo, de caminar con Cristo, de haber creído en el Hijo de Dios, de confiarle mi vida a Él. Pero yo no podría hablar de un día, de una fecha, de un momento. No es así porque, insisto, es un proceso en el que Dios va obrando en nuestra vida. Poco a poco Él nos va mostrando nuestra condición. Nos va revelando también la falsedad de nuestra idolatría, nuestra tendencia. Todos fuimos creados con ese chip. Dios nos creó así. Los seres humanos somos adoradores. Pero si no adoramos al Dios verdadero que nos creó, siempre terminamos adorando a alguien más. Y muy comúnmente entre esos ídolos está el yo, ¿verdad? El egoísmo. Poco a poco la palabra de Dios comenzó a revelarnos esa idolatría y a hacernos sentir vergüenza. Poco a poco fue mostrándonos a la vez quién es el verdadero Dios y las razones para la razón, la verdad profunda para considerarlo Dios en comparativa con cualquier ídolo. Y además la palabra poco a poco nos fue revelando el amor del Señor a través de Cristo. Y nos fue revelando el poder de Dios manifiesto en la salvación cuando Cristo Jesús fue sacrificado por nosotros en la cruz. Y entonces después de un largo proceso de estar siendo expuestos a esas verdades, llegó un momento en que dejamos de confiar en nuestros propios pensamientos antiguos y comenzamos a considerar que había otro camino que es Jesús, que había otra verdad que es Jesús, que había otra vida que empezamos a desear, que es la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Y en verdad empezamos a confiar en su palabra, en la palabra que antes resistíamos. Llegó un momento en que comenzamos a manifestar, no, como lo dije hace un momento, no simple credulidad, sino confianza verdadera en Dios. Se rompió, como dice el hermano Arturo Dappen, me gusta mucho esa frase que él usa, se rompió la presa de nuestras dudas y entonces las verdades del Evangelio comenzaron a entrar a nuestra alma como un impetuoso arroyo. ¡Wow! Y entonces sí, llegó un momento en que dijimos, caray, soy diferente. No puedo creerlo, me he convertido en un seguidor de Cristo. ¡Wow! ¿Usted reconoce ese momento en su vida en que usted llegó a pensar, caramba, creo que soy cristiano? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Entonces, cuando sucede eso, ahí sí sentimos lo que las doctrinas de la salvación nos revelan, que Dios en un momento nos justifica, nos santifica y a la vez la santificación es un proceso, pero en un momento se manifiestan todas esas doctrinas que hemos enseñado de la salvación y que nos van conduciendo hasta la final glorificación. Pero tampoco es hoy el tema, no dedicaré mucho tiempo a eso, pero se dan en un momento, sí, pero ¿en qué momento? Cuando, por supuesto, empiezan a brotar las evidencias de todo lo que Dios hizo en nuestro corazón, preparando la tierra y sembrando su palabra. Sí, por supuesto, nuestros pensamientos son transformados y entonces el creyente ya es creyente, válgame la redundancia, comienza a brotar el fruto de creer en esa palabra y esa palabra comienza a convertirse, a tomar cabida de una manera tan contundente que comienza a convertirse en parte de su vida, parte de su ser. ¿Sí? Entonces no hay un momento de la conversión tal como que hay el día que hice la oración, por favor, eso no es correcto. Muchas personas hacen esa oración, pero en realidad no se convirtieron y muchas personas que no hicieron esa oración, en verdad sí se convirtieron en algún momento. ¿Sí? Cristo no va a venir al corazón
de quien no creyó su palabra, aunque haga tal oración. Y a la vez Cristo no va a dejar de venir al corazón de quien ha creído su palabra, aunque no haga tal oración, que no está en la Biblia la oración. La venida de nuestro Señor Jesucristo nada tiene que ver, al corazón de los seres humanos, nada tiene que ver con una oración, sino con creer su palabra, la palabra de su evangelio, y comenzar a obedecerla. Entonces, el que recibe las palabras, recibe realmente a Cristo, ya es salvo por gracia mediante la fe. Hasta aquí por el día de hoy. Yo no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario con lo que hasta el día de hoy compartimos, hermanos. Pueden encender sus micrófonos. Si tienen o no dudas, de todas formas ya estamos para terminar. Pues es un tema muy claro y creo que yo recuerdo que lo hemos estudiado desde el principio, que yo llegué a la iglesia y sinceramente es una de las cosas que más me gusta repasar y recordar y aprender más. Pero sí está muy, por lo menos me quedó bastante claro otra vez. Eli, tu caso pues es muy ejemplar para todos nosotros o quienes nos están escuchando, aunque sea ya posteriormente esta conferencia a través de una grabación. Tu caso es muy ejemplar en ese sentido. Cuando tú llegaste a nuestra congregación, nosotros te conocimos predicando públicamente allá en la plaza, enfrente de la Macroplaza, en la Plaza Morelos. Estábamos haciendo una predicación pública y ya teníamos muy claros estos principios del evangelismo. Valdría la pena que nos digas un poco tu experiencia. ¿Alguien te manipuló para repetir alguna oración? No, para nada. De hecho, yo pues no sabía nada de eso. Y pues ya tenía yo muchas inquietudes y como dices, yo tenía una lucha ya de por lo menos 5 o 6 meses de resistirme. Para ese momento que yo te escuché, ya había leído la Biblia, había leído no sé si los 4 o por lo menos 2 evangelios completos. O sea, ya había algo luchando dentro de mí. Y yo no, pues no, o sea, para mí el tema de ir a una iglesia, pertenecer a una religión, era algo que en ese momento, cuando yo lo escuché, para mí era impensado. O sea, yo no entraba dentro de mis planes ni nada, simplemente pensaba yo que tenía dudas y quería saber. Y por casualidad me los encontré a ustedes. De hecho, esa mañana casualidad, dirigí mis pensamientos a Dios y fue casi, ahora el tiempo lo veo que casi fue como un reto, ¿no? Hacia Dios. De decir, ok, si existes, si estás ahí y si todo esto es verdad, pues quisiera llegar a un lugar donde de verdad aprenda o sepa quién eres. Algo así, recuerdo que pensé. Wow. Y pues salí este domingo y recuerdo no haber encontrado ningún lugar hasta que llegué allí a la Macroplaza. Y pues los vi a ustedes y los empecé a escuchar. Y sí, para mí lo que decías de fechas, de que las personas no podemos tener claro el momento en el que nuestra vida se transformó, para mí es igual. O sea, no puedo decir yo a partir de este momento o este día que los escuché, algo cambió en mí. Pero sí fue un proceso que para mí fue muy claro que en este año mi vida cambió radicalmente. Durante todo un año fueron muchas cosas que estuvieron pasando. Y sí fue de vivir de una forma a vivir de la forma exactamente opuesta después de ese tiempo. Recuerdo que cuando te escuché, lo que más me impactó fue no escuché todo lo que dijiste, sino ya la parte final. Y recuerdo que dijiste de memoria el discurso de Pablo en Atenas, que por ese evento se volvió mi parte favorita de la Biblia.
Y yo pensaba que tú lo estabas diciendo, que era algo que estabas diciendo, no que estaba en la Biblia, yo no sabía. Y para mí en ese momento fue tan claro, solo con esa parte fue tan claro el entender quién era Dios, lo que quería de nosotros, qué es lo que nos pedía, que fue un wow, sí, eso es. O sea, para mí en ese momento quedó claro todo, como que se me abrió el entendimiento de esa respuesta que yo estaba buscando, que era básicamente quién es Dios. Quería saber. Y ya a partir de ahí, pues no hubo ninguna oración ni nada. Yo recuerdo que en ese tiempo me costaba mucho acercarme a personas, sobre todo que no conocía, hablar. Y bueno, recuerdo que ahí mi necesidad era tan grande que me atreví a acercarme, a preguntar, a obtener información y a partir de ahí empecé a ir a la iglesia. Y pues sin pensar en que yo iba a formar parte del grupo de ustedes ni nada, sino que hasta que pasó el tiempo. Todavía debe la cuota. Sí, ya que pasaron los meses, los años, o bueno, un año más o menos, ya me di cuenta de que pues, ya formaba parte de esta familia. Y sí, así. Gloria a Dios. Fíjense cómo no se trata de manipulaciones. Cualquier persona pudiera preguntar, bueno, entonces, ¿y ahora qué hacemos con los que han creído? ¿Con alguien que ha creído el mensaje que se predicó? Pues nada más tratar de no estorbar a Dios, ¿no? Dejar que Dios obre, ¿qué más hay que hacer? Pero entonces, ¿qué va a hacer el que ha creído? Pues que siga creyendo, que siga caminando y confiando en Dios, que siga su palabra, que siga. Obviamente, si la palabra le hizo nacer, pues por la palabra va a crecer, que siga, así da su vida a la palabra. Muy bien, gloria al Señor, pues que sirva de ejemplo para otras personas que puedan escuchar en qué consiste la verdadera gracia divina. Espero que hasta ahora a todos nos esté quedando muy claro, hermanos míos, que la gracia divina no es como un amuleto, tampoco es como un poder mágico, que simplemente alguien declara, tú eres salvo, yo repito una oración, ya eres salvo, etcétera, y se dé en automático, independientemente de la vida de la persona. No es así. Precisamente la gracia divina nos transforma nos salva, perdón, por medio de transformar nuestro corazón. La vida del cristiano va cambiando por el poder de la gracia divina. Y este tipo de ejemplos, como la experiencia que Beli nos comparte, es sumamente interesante porque ya tenía yo años de haber entendido eso y estar permitiendo que Dios obrara, tratando de no estorbarle yo a las personas. Bueno, aquí vemos un ejemplo de ello y algunas evidencias muy interesantes. ¿Cuántos años han pasado, Beli? A ver, fue en 2011, ya van a ser 10, 9 años, 9 y medio más. Otro ejemplo muy interesante de pues escuchar la palabra sin ser manipulado, me imagino que pues, sucedió algo muy parecido con la familia Villanueva, si bien recuerdo, muy probablemente también con la hermana Mari y también con nuestro hermano Mario Paz. Pero ya en algún momento ellos nos platicarán de cómo lo vivieron el proceso, ¿no? La familia La Bastida también se acercó a nuestra iglesia, pero ellos ya venían de una iglesia, ya tenían avances en cuanto a la doctrina, aunque algunas cosas ahí, pues no muy claras en cuanto al evangelio y las prácticas de culto, pero pues también en nuestra iglesia no vieron ningún formato como estos de los que estábamos denunciando hace un momento. Hermanos, con el tema llegamos al final. Voy a hacer una oración.
Padre, te doy gracias porque tú has sido misericordioso con nosotros, porque a pesar de nuestros errores, confusiones o el tiempo que nos tardamos en comprender tus verdades, tú obras según tu gran amor y gran misericordia que tienes para con nosotros. Tu gracia divina transforma nuestro corazón y nos convierte en seguidores tuyos. Sigue obrando, Señor, nuestra vida y preparándonos para la eternidad.